Muy buenos días, bendiciones para todos. Vamos a empezar la clase de catecismo. Empecemos, como siempre, tenemos que iniciar toda acción con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta clase en las manos de la Virgen Santísima, que María nos ayude a estar siempre unidos a Jesús, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Un saludo a la Legión de María, un saludo a todos los que están conectándose, a los que están siguiendo esta clase de catecismo. Vamos a hablar hoy de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en los números 185 al 197. Poco a poco estamos explicando el catecismo, no hay apuro. En la vida cristiana no deben haber apuros, la única prisa es ser santos. Por lo tanto, con calma vamos explicando las diferentes partes del catecismo de la Iglesia Católica. La única prisa, ser santos. Todo lo demás hay que hacerlo con santa paz. Estamos ya en los números 185 al 197. Nos estamos acercando al número 200. Empecemos con la explicación de hoy. La primera pregunta es, ¿cuál es el contenido de los números 185 al 197 del catecismo? En estos números se nos habla de los símbolos de la fe. Hoy vamos a hablar sobre los símbolos de la fe. ¿Qué son los símbolos de la fe? ¿Qué exige decir creo, creemos? Ya hemos hablado que nosotros decimos creo, creemos. La fe es un acto personal, pero también es un acto eclesial. Nosotros decimos creo y creemos. Por lo tanto, debemos tener un lenguaje común de la fe. Todos debemos tener un lenguaje común en la fe. Cada uno no puede crear su propia fe. La fe es común a todos. Y por lo tanto, hay un lenguaje común de la fe. Y ese lenguaje común de la fe lo recitamos los domingos en el credo. Todos pronunciamos el mismo lenguaje. Todos pronunciamos el lenguaje de la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 185. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos, y que nos una en la misma confesión de fe. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo en el número 185? Que todos debemos pronunciar el mismo lenguaje, el lenguaje de la fe que se expresa en el credo. Los domingos recitamos el credo. Todos debemos tener ese mismo lenguaje. La fe hay que cuidarla y hay que cuidar el lenguaje de la fe. Yo creo, nosotros creemos lo mismo. En la iglesia todos creemos lo mismo. Nadie puede dañar el credo. Nadie puede modificar el credo. Nadie puede manosear el credo. Debemos cuidar ese lenguaje común de la fe. ¿Cómo se expresa el lenguaje común de la fe en una profesión de fe, credo o símbolo de fe? Es lo mismo. Esto es importante que ustedes retengan. Profesión de fe, credo
o símbolo de fe es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es una profesión de fe? Es el credo. ¿Qué es el credo? Es una profesión de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Es un símbolo de fe. ¿Qué es un símbolo de fe? Es un credo. Profesión de fe, credo o símbolo de fe es lo mismo. Nosotros recitamos la profesión de fe, recitamos el credo, recitamos el símbolo de fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 186. La Iglesia ha sintetizado la fe, ha hecho un resumen de la fe en el credo. El credo es un resumen de la fe. Expresa lo esencial de la fe. Por eso, cuando nosotros recitamos el credo, estamos expresando lo esencial de la fe. ¿Qué es una profesión de fe? Es decir, ¿qué es un credo? Es un resumen de la fe. Expresa lo esencial de la fe y son fórmulas breves. El credo expresa el resumen de la fe, expresa lo esencial de la fe y son fórmulas breves. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo. Una profesión de fe expresa lo que yo creo. Es como mi DNI. Una profesión de fe, un credo, un símbolo de fe, es como mi DNI. Es mi DNI de ser católico. ¿Cuál es tu DNI de que eres católico? El credo, la profesión de fe, el símbolo de fe. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica número 187. Ustedes son muy inteligentes, así que ya han retenido esta idea. Una profesión de fe, el credo y un símbolo de fe es lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo les digo, vamos a rezar la profesión de fe, es porque vamos a rezar el credo. Si yo les digo, vamos a rezar el símbolo de la fe, es porque vamos a rezar el credo. Por lo tanto, una profesión de fe, el credo y el símbolo de la fe es lo mismo. Son expresiones sinónimas. Y cuando uno hace profesión de fe, cuando uno recita el credo, cuando uno recita el símbolo de fe, está expresando lo esencial de la fe. Es un resumen de la fe. ¿Qué otro nombre recibe una profesión de fe o credo? Un símbolo de fe, como ya les he explicado. ¿Qué significa símbolo? Padre Carlos, ¿por qué se llama símbolo? En el griego se dice simbolón. A ver, repitan, simbolón. Y simbolón en griego significa identificación o recopilación. Simbolón en el mundo antiguo era una señal de identificación. Por ejemplo, una moneda se partía en dos y cada parte de la moneda se quedaba con una persona. Y luego de un tiempo, esas dos personas se encontraban y juntaban la moneda como signo de que habían hecho un trato.
El simbolón era una identificación. Te identificabas con algo. Simbolón significa identificación, también recopilación, es decir, resumen. Por lo tanto, cuando decimos el símbolo de la fe, la profesión de fe, el credo, estamos diciendo mi identificación. Y al mismo tiempo estoy recopilando la fe. Estoy resumiendo mi fe cuando yo recito un símbolo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa simbolón en griego? Hoy han aprendido una palabra en griego. Significa identificación, pero también recopilación. Cuando nosotros recitamos el símbolo de la fe, debemos tomar conciencia que nos estamos identificando y estamos recopilando la fe, sintetizando la fe. Por eso hay que rezar bien el credo. Y también hay que rezar bien el Padre Nuestro, y rezar bien el Ave María, y rezar bien el Gloria, sin añadir ni quitar nada, sin inventar palabras. Por eso es importante que todos recemos con el mismo lenguaje. Es importante conocer bien las oraciones. Quizás te has acostumbrado a rezar mal el Padre Nuestro, pues aprende bien cómo se debe rezar el Padre Nuestro. No quites ni añadas palabras. Lo mismo digo del Ave María y lo mismo del Gloria. Hay que rezar bien las oraciones porque el lenguaje tiene que ser común a todos. Si cada uno reza como le da la gana, tenemos una chanfainita, un sancochado. Es importante que todos recitemos el mismo lenguaje. Simbolón significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Catecismo de la Iglesia Católica número 188. La palabra griega simbolón significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer, es decir, simbolón significa identificación. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Catecismo de la Iglesia Católica número 188. Entonces no se olviden que simbolón significa identificación y recopilación. Nosotros nos identificamos cuando rezamos el credo. Simbolón significa identificación, pero también significa recopilación. Y hay que rezar bien el credo. Hay que rezar bien las oraciones, queridos hermanos. Y pronunciar bien las palabras. ¿En qué momento se hace la primera profesión de fe? En el bautismo. Ahí profesamos nuestra fe trinitaria. En el bautismo, nuestros papás y padrinos dicen, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Se hace la primera profesión de fe. ¿En qué momento se hace la primera profesión de fe? En el bautismo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí creo. En el bautismo hacemos la primera profesión de fe. Y esa fe que hemos recibido en el bautismo hay que cuidarla, porque se puede perder. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
número 189. Una pregunta facilita para que se saquen 20. ¿En qué momento por primera vez se hace la profesión de fe? En el bautismo. ¿Qué significa simbolón? Significa identificación, te identificas como católico y también recopilación. En el credo haces una recopilación, una síntesis, un resumen de tu fe. Dice también el catecismo que el credo o símbolo de la fe tiene 3 partes. ¿Cómo está dividido el símbolo de la fe o credo? En 3 partes. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Hay un solo credo. ¿Cuántas personas divinas hay? 3. El credo tiene 3 partes. Cada parte corresponde a una persona divina. Y las 3 partes están conectadas, se llama articuladas. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Las 3 partes están articuladas, es decir, conectadas. ¿Cómo está dividido el símbolo de la fe o credo? En 3 partes. Cada parte corresponde a una persona divina. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay un solo Dios vivo y verdadero, 3 personas divinas. Y las 3 partes están conectadas, están articuladas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas, pero un solo Dios vivo y verdadero. Es el misterio de la Trinidad. Es el misterio de los misterios. Y hablaremos de la Trinidad cuando el catecismo nos presente el misterio de la Trinidad. Ahí nos vamos a dedicar a explicar el misterio de los misterios, pero siempre nos vamos a quedar cortos, porque Dios nos supera. El símbolo se divide, por tanto, en 3 partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Catecismo de la Iglesia Católica número 190. Nosotros, cuando recitamos el credo, o recitamos la profesión de fe, o recitamos el símbolo de la fe, que es lo mismo, decimos, creo en Dios Padre. Atribuimos la creación al Padre. Creo en Dios Hijo. Atribuimos la salvación al Hijo. Creo en Dios Espíritu Santo. Atribuimos la santificación al Espíritu Santo. Pero, y ya lo explicaremos en otra clase, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salvan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo santifican, porque hay un solo Dios vivo y verdadero. Sin embargo, atribuimos la creación al Padre, atribuimos la salvación al Hijo, atribuimos la santificación al Espíritu Santo. Pero no significa que solo el Padre crea. No significa que solo el Hijo salva. No significa que solo el Espíritu Santo santifica. Es una forma de explicar el misterio de la acción de Dios en favor de los hombres. Porque el único Dios vivo y verdadero crea, salva y santifica. Estamos en el misterio de Dios y de su acción en favor de los hombres. Repito, siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos de la Trinidad. ¿Cuántas veces les he dicho, quienes me escuchan, que por más que te tomes un barril de agua de manzana, te tomes un barril de chilcano de pescado y un barril de caldo de choros, no vas a entender el misterio de los misterios? Siempre el misterio de la Trinidad te va a superar. Pero algo podemos decir. Cada una de estas 3 partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas. Utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los santos padres, llamados artículos, a cada una de las fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer lo mismo
que llamamos artículos, articulaciones, a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Catecismo de la Iglesia Católica número 191. ¿Qué nos está diciendo el catecismo en este número? Que el credo es articulado. ¿Qué significa eso? En nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, hay articulaciones, porque todas las partes del cuerpo humano están conectadas, por eso hay articulaciones. En el credo, las diferentes partes están conectadas. Por eso el credo es un resumen de la fe donde hay artículos, hay partes que están conectadas y todo está conectado. La parte de Dios Padre está conectada con la parte de Dios Hijo y la parte de creo en el Espíritu Santo. Todo está conectado. ¿Qué símbolos de fe o credos se han elaborado en la Iglesia? Si ustedes leen el número 192 del Catecismo, ahí se señalan una serie de credos o símbolos de fe que han aparecido en la historia. Todos tienen el mismo valor y todos significan lo mismo. El símbolo quicunque, que fue popular en el siglo V, el símbolo de los apóstoles, el símbolo niceno-constantinopolitano, el símbolo del credo que elaboró el Concilio de Trento en el siglo XVI, el credo del pueblo de Dios de 1968 elaborado por San Pablo VI, pero los más populares son el símbolo de los apóstoles y el símbolo niceno-constantinopolitano, que sería el credo corto, símbolo de los apóstoles, o el credo largo, símbolo niceno-constantinopolitano. A ver, repitan, símbolo niceno-constantinopolitano. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. Muy bien. La Iglesia ha ido redactando diferentes símbolos. Todos expresan lo mismo, pero los más populares son el símbolo de los apóstoles, que es el que comúnmente recitamos los domingos en la misa, el credo de los apóstoles, y también está el credo largo, o credo, o símbolo niceno-constantinopolitano. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Catecismo de la Iglesia Católica número 193. Es decir, que nosotros no podemos dejar de lado un credo. Todos los credos que la Iglesia aprueba son importantes. Todos significan la misma fe. Por eso es importante que cuidemos siempre el símbolo de la fe. Ya les he dicho, profesión de fe, credo o símbolo de la fe es lo mismo. ¿Se acuerdan qué significa simbolón en griego? Significa identificación y también recopilación. Es tu identificación. Tú te identificas como católico recitando bien el credo. De todos los símbolos o credos que han aparecido en la historia de la Iglesia, que son varios, como ya les he mencionado, los más populares y relevantes son el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Vamos ahora a preguntarnos lo que ya les he dicho. De todos los símbolos, ¿cuáles son los más relevantes? El credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. El credo apostólico o símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el credo apostólico, que es el que comúnmente recitamos los domingos. Pero también tenemos el credo niceno-constantinopolitano. A ver, repitan otra vez. Credo niceno-constantinopolitano. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó al cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tenemos, por lo tanto, dos símbolos que son populares dentro de todos los símbolos que ha redactado la Iglesia: el credo apostólico, credo corto, y el credo niceno-constantinopolitano, credo largo. Y sería bueno que los dos nosotros los sepamos recitar bien. Están en el catecismo, ahí lo pueden ubicar cada uno de ellos. Antes de que el catecismo explique la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe, en el número 185 hasta el número 197, el catecismo coloca tanto el símbolo de los apóstoles o credo apostólico y el símbolo niceno-constantinopolitano o credo niceno-constantinopolitano. Vamos ahora a preguntarnos por qué se llama credo apostólico. Es considerado como un resumen de la fe de los apóstoles. El credo apostólico se llama así porque recoge la predicación de los apóstoles y es como un resumen de la fe de los apóstoles. Cuando nosotros recitamos el credo apostólico, estamos haciendo eco de la predicación de los apóstoles. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles, es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, Catecismo de la Iglesia Católica, número 194. Cuando nosotros recitamos el credo de los apóstoles, nos conectamos con los apóstoles. Nos conectamos con la fe apostólica. Y ese era el símbolo que se recitaba en la primitiva Iglesia de Roma. Queridos hermanos, nuestra fe es apostólica. La fe que nosotros profesamos es apostólica. Nosotros creemos lo que los apóstoles nos han predicado. Nosotros podemos rezar el domingo tanto el credo apostólico como el credo niceno-constantinopolitano. No está prohibido rezar el credo niceno-constantinopolitano, se puede rezar. Lo que pasa es que se ha hecho más común rezar el credo apostólico, pero se podría ir alternando y sería bueno, ahora que lo pienso, ir alternándolo para que la gente también se familiarice con el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué se llama credo niceno-constantinopolitano? Porque une las enseñanzas del concilio de Nicea del año 325 y del concilio primero de Constantinopla del año 381. Si se une lo que se enseñó en Nicea el año 325 con lo que se enseñó
en el primer concilio de Constantinopla del año 381 tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo y que es muy bonito, porque nuestra fe es bonita. La fe católica es hermosa. La fe católica es preciosa. Y el resumen de la fe está en el credo. No hay nada más bonito que vivir de fe. Cuando nosotros perdemos la fe o nuestra fe es débil, qué feo. Por eso cuidemos nuestra fe. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, 325 y 381. Sigue siendo todavía el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 195. El credo niceno-constantinopolitano o credo largo es recitado tanto por los católicos como por los ortodoxos. Por eso el gran valor que tiene este credo, porque une a la Iglesia de Oriente, los ortodoxos, con la Iglesia de Occidente, Iglesia latina o Iglesia romana. Por lo tanto, los dos credos son importantes. Los dos credos expresan la belleza de nuestra fe. ¿Y qué credo sigue el catecismo? El catecismo, y lo vamos a ir viendo los siguientes puntos que explicaremos, explica el credo apostólico, pero también hace referencia al credo niceno-constantinopolitano. Repito, los dos credos tienen el mismo valor, y es incorrecto decir que porque el credo niceno-constantinopolitano es más largo, tiene más valor. No, queridos hermanos, los dos credos tienen el mismo valor, eso que quede claro. En realidad, todos los símbolos de fe que se han redactado en la historia de la Iglesia tienen el mismo valor. Entonces no es correcto pensar que porque el credo es largo tiene más valor que el credo corto. Eso que quede claro, y lo dice el catecismo. Todos los credos tienen el mismo valor. Pero sí es importante familiarizarnos con los dos credos. Entonces, el catecismo sigue el credo corto, porque es más pedagógico. El catecismo sigue el credo apostólico, pero también hace referencia al credo niceno-constantinopolitano. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos otra vez con esta idea. El catecismo de la Iglesia Católica sigue el credo apostólico, porque es más pedagógico. Sin embargo, hace referencias al credo niceno-constantinopolitano, sabiendo que todos los credos tienen el mismo valor. Por eso es importante conocer tanto el credo apostólico como el credo niceno-constantinopolitano. Y es bueno también explicar lo que nosotros decimos, que es lo que hace el catecismo. A partir de la próxima clase vamos a ir ya explicando punto por punto el credo niceno-constantinopolitano de forma implícita, porque de forma explícita se explicará el credo apostólico. ¿De acuerdo? Entonces, explícitamente vamos a seguir lo que dice el catecismo. El catecismo explícitamente explica el credo apostólico e implícitamente va señalando el credo niceno-constantinopolitano. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica número 196. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. Es decir, que el credo de los apóstoles es el más antiguo
de la Iglesia de Roma. Por eso su valor. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo niceno-constantinopolitano, que con frecuencia es más explícito y más detallado. ¿De acuerdo? Bien. Repito, entonces, el catecismo de la Iglesia Católica sigue el credo apostólico. Explícitamente vamos a explicar el credo de los apóstoles. E implícitamente hablaremos del credo niceno-constantinopolitano. Es importante que nosotros tengamos presente lo que decimos. Por poner un ejemplo, que ya lo explicaremos. En el credo de los apóstoles se dice que el Señor descendió a los infiernos, con S. La gran mayoría de personas que yo les pregunto, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Unos me dicen, padrecito, no sé. Y otros me dicen, Jesús se fue al infierno. ¿Cómo que se va a ir al infierno Jesús? Si Jesús es el salvador de los hombres, no es el infierno. Son los infiernos. ¿Y qué significan los infiernos? Significa el mundo de la muerte. Jesús de verdad murió y fue al mundo de los muertos para llevarse a los justos al cielo. Eso significa los infiernos. Por eso es importante que los sacerdotes expliquen el credo. Porque no se trata de recitar el credo de paporreta. Hay que saber lo que estamos diciendo. Hay que conocer bien nuestra fe. Por eso estamos teniendo estas clases sobre el catecismo. ¿Cuál es el efecto de recitar el credo? Cuando tú recitas el credo, entras en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto también es importante. Cuando tú recitas el credo, no estás paporreteando como lorito en carrera. Estás entrando en comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y además estás entrando en comunión con toda la iglesia, porque estás diciendo el lenguaje común de la fe. Cada vez que tú recitas el credo, debes meterte en la cabeza y en el corazón esta verdad. Yo estoy entrando en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con mis hermanos en Cristo. Estamos teniendo el mismo lenguaje. Decimos lo mismo. Y cuando hay el mismo lenguaje, no hay peleas. Cuando en una casa se habla el mismo lenguaje, no hay peleas. El problema es cuando cada uno tiene su lenguaje y no se entienden. Por eso, un efecto del credo es la comunión entre todos nosotros. Cada vez que nosotros recitamos el credo, entramos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y entramos en comunión con toda la iglesia. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 197. Esto es muy importante, queridos hermanos. Ya estamos terminando la clase. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada vez que tú recitas el credo, entras en comunión con tu Padre Dios, con tu hermano Jesucristo, con el Espíritu Santo que te unge, y entras en comunión con tus hermanos en Cristo. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, el lenguaje de la fe. Hay personas que son hábiles en los idiomas. Hay personas que saben chino, japonés, alemán. Yo no sé muchos idiomas. Sé algo de japonés. Por ejemplo, pañuelo, te quito moquito. Suegra en ruso, estorba. Loco en japonés, tu coco está malo. Bromas aparte. En la iglesia hay un solo lenguaje, un solo idioma.
el lenguaje de la fe y del amor. Y cuando nosotros recitamos el credo, estamos expresando el lenguaje de la fe, que es el lenguaje del amor, porque cuando yo digo el credo, yo debo tomar conciencia que mi hermano, el que está a mi lado, tiene el mismo lenguaje que yo. Por lo tanto, ¿por qué me voy a pelear? Si tenemos el mismo lenguaje. Cada vez que yo recito el credo, entro en comunión con toda la iglesia, que es mi madre. Y el que está a mi lado es mi hermano en Cristo. Vamos a la síntesis. Los símbolos de fe o credos son resúmenes de la fe. Expresan lo esencial de la fe, son fórmulas breves y articuladas. Los símbolos más relevantes son el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Los dos credos son un tesoro, son una joya, los dos credos. Ahora, más explícito es el credo niceno-constantinopolitano, más teológico, pero más pedagógico el credo apostólico. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica explica el credo apostólico e implícitamente el credo niceno-constantinopolitano. Y de hecho se recomienda que para las personas más sencillas, para las personas que se están iniciando en la fe, se utilice el credo apostólico, que es más sencillo. El credo niceno-constantinopolitano es mucho más teológico y exige una catequesis más profunda, pero los dos credos son muy importantes y hay que saber lo que estamos diciendo, porque no podemos nosotros repetir como loritos si no meditamos con profundidad cada una de las expresiones del credo. A veces nos acostumbramos a repetir. Les voy a contar lo que pasó en una parroquia X. El salmista se puso nervioso y en vez de decir tus caminos no son nuestros caminos, comenzó a decir tus camiones no son nuestros camiones. Y toda la gente repetía lo mismo. Tus camiones no son nuestros camiones. Era tus caminos no son nuestros caminos. Pero la gente repetía como loritos. Imagínense, ¿qué salmo va a decir eso, pues? Tus camiones no son nuestros camiones. Muchas veces nos pasa eso. Repetimos como loritos, pero no reflexionamos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando tú dices que crees en la Iglesia una santa, católica y apostólica, ¿has reflexionado lo que significa que crees en la unidad? Yo creo en una iglesia que es una. Y si yo creo en una iglesia que es una, ¿por qué me estoy peleando con los demás? Si yo creo en una iglesia que es santa, ¿por qué no estoy esforzándome por la santidad? Si yo creo en una iglesia que es católica, ¿por qué no hago apostolado? Porque católico significa universal. Tengo que llevar el evangelio a todas partes. Y si yo estoy diciendo que creo en una iglesia que es apostólica, ¿por qué no rezo todos los días por el Papa y los obispos? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces es bueno meditar, reflexionar lo que nosotros decimos en el credo. Bien, les dejo como tarea para su fichero, porque, y esto lo voy a decir siempre, tenemos que familiarizarnos con la escritura. Si ustedes leen lo que dice el catecismo de los números 185 al 197, tenemos estas citas que yo les invito a que las lean, hagan su fichero. Romanos 19, Primera de Corintios 15, 3 al 5, Mateo 28, 19, Romanos 6, 17. Lean estas citas, escríbanlas y conecten con lo que les estoy diciendo. Vamos a terminar la clase ya para que vayan a preparar su parrillada, su pachamanca, su machapecho, la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio
de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio vamos a pedir la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Bendiciones para todos. Voy a darles la bendición en este momento. Seguimos avanzando con la explicación del catecismo y el próximo sábado no vamos a tener clases porque es primer sábado de mes. El primer sábado de mes no tenemos clases. Vamos a continuar con el día sábado 7 de mayo. El sábado 7 de mayo sí tenemos clases y ahí vamos a continuar con las clases de catecismo. Estamos desarrollando el catecismo poco a poco. Ya estamos casi por llegar al número 200. Muchas gracias por su paciencia. Les voy a dar la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, ánimo, que tengan un bonito sábado, a estar muy unidos siempre en la oración, les encomiendo, y a vivir el mes de mayo, mes de María, con mucha alegría. Es el mes más bonito del año porque es el mes de nuestra Madre. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les proteja, les acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por todo y santa paz.